Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento que estén viendo este video, bienvenidos a la segunda clase del curso básico de enfermería de la Escuela de Enfermería. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre las teorías en enfermería y vamos a ir directo al contenido. Tenemos tres contenidos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar un poco los conceptos, un resumen general y vamos a tener el desarrollo de cada una de las teorías más importantes, porque son bastantes, y pues en este curso nada más van a tocar las más importantes. Ok, empecemos definiendo qué es una teoría en enfermería. Una teoría de enfermería es conceptualizar algunos aspectos de la enfermería expresados con el propósito de describir, explicar, predecir o prescribir un cuidado de enfermería específico, ¿no? Una teoría de enfermería nos ayuda como enfermeros a conocer cómo vamos a actuar ante un cuidado, ante una necesidad de un paciente. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para tener una perspectiva distinta, para considerar una situación del paciente. Recuerden que un paciente es un mundo, ¿no? Entonces las teorías nos permiten aplicar esos conceptos estandarizados para después nosotros darles una centralización en el paciente. Es decir, nos van a permitir organizar y nos va a dar un método para analizar e interpretar la información que nos dé el paciente, la enfermedad como tal y él. Y aquí tenemos un resumen general de las teorías. Tenemos la teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Oren, que ya lo vamos a ver. Tenemos la teoría de las 14 necesidades de Virginia Henderson. Tenemos los 21 problemas de enfermería de Abdallah. Y tenemos la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard Preplaud. Empecemos con la teoría del déficit del autocuidado. Dorothea Oren etiquetó su teoría del déficit del autocuidado como una teoría general compuesta de otras teorías. La primera teoría que está compuesta, esta de Dorothea Oren, tenemos la teoría del autocuidado. ¿Cómo una persona se cuida? Esa es la teoría del autocuidado. La teoría del déficit del autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente. Porque obviamente pues el paciente no se puede cuidar solo. Tenemos la teoría de sistemas enfermeros, que describe y explica las relaciones que hay que mantener para que se produzca el cuidado enfermero. O sea, qué cosas vamos a tomar en cuenta para que el cuidado enfermero sea de lo más íntegro posible con el paciente. Vamos a hablar un poco sobre algunas situaciones que tiene esta teoría. En esta teoría hay requisitos, ¿verdad? Ya vimos ahorita cómo está compuesta, pero ahora vamos a ver los requisitos de esta teoría del déficit del autocuidado. Tenemos requisitos del autocuidado, tenemos tres en general. Requisitos universales, requisitos de desviación de la salud y requisitos del desarrollo, ¿verdad? Todos del autocuidado, por supuesto. Empecemos con los requisitos del autocuidado universal. Estas son comunes para todos los individuos, sanos y enfermos. Tenemos que la prevención de riesgo, la soledad y la interacción social, la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, que son cuestiones esenciales, y la interacción de la actividad humana. Estos requisitos, ojo, son de los requisitos del autocuidado universal para personas sanas y enfermas. Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud surgen o están vinculados a los estados de salud. Aprender a vivir con la patología. Ojo, eso es muy importante en un paciente. Un paciente que no afronta bien la situación va a tener un diagnóstico de afrontamiento ineficaz, que más adelante les voy a explicar cómo hacer eso. La utilización de terapia médica para prevenir o tratar la patología. La asistencia médica segura cuando existe la patología. Estos requisitos son cuando existe una desviación de la salud, sin importar cuál sea. Y los requisitos del autocuidado del desarrollo. Estos nos sirven para promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración del desarrollo, de ahí viene el nombre, y prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar algunos efectos en dichas situaciones, en los problemas que existen en el desarrollo, por ejemplo. Entonces, todos estos requisitos
son importantes y son parte de la teoría del déficit del autocuidado. En resumen, esta teoría se basa para que nosotros podamos entender qué situaciones o qué cosas como enfermero tenemos que hacer cuando un paciente tiene desviación de su salud, un problema del desarrollo y los requisitos universales. Bien, continuemos con la segunda teoría, la teoría de las 14 necesidades de Virginia Henderson. Consideraba al paciente como un individuo que precisaba ayuda para conseguir independencia, integridad o integración total en mente y cuerpo. Esta enfermera dijo, bueno, hay pacientes que se enferman y estas necesidades no las pueden llegar a completar ellos solitos. Ayudémosles como enfermeros nosotros. Entonces creó 14 necesidades básicas que una persona, un individuo, debe de tener. Y si no lo tiene, hay que ayudarle para que lo pueda volver a tener. Para que haya una integración entre su mente y su cuerpo. ¿Cuáles eran estas 14 necesidades? O siguen siendo las 14 necesidades. Respirar normalmente. Comer y beber adecuadamente, eliminar los desechos corporales, orina y heces, moverse y mantener posturas deseables, obviamente una buena postura, dormir y descansar, importantísimo, mantener la temperatura corporal en un intervalo normal ajustando la ropa y modificando el entorno, mantener el cuerpo limpio y bien cuidado y proteger la piel, importante. Como enfermeros esos cuidados son importantes. Evitar los peligros del entorno y evitar lesionar. No solamente evitar los peligros que hay en el entorno, sino que evitar que lesionemos a otros. Comunicarse con los demás para expresar las propias emociones, necesidades, miedos y opiniones. Aquí es donde ya entra la parte emocional que les dije anteriormente. La mente y el cuerpo. No solamente la mente, no solamente el cuerpo, sino que ambas. Hay una conexión entre ellas. Rendir culto según la propia fe, obviamente, pues todos tenemos diferentes tipos de fe. Unos creen, otros no creen. Unos son X, otros son Y, otros son Z, etc. Trabajar de tal manera que se experimente una sensación de logro. O sea, de esta manera donde nosotros lo que estemos haciendo, el paciente sienta que está sucediendo algo en él. Jugar o a participar en diversas formas de ocio. Esta es otra necesidad que como seres humanos necesitamos. Y aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que lleva el desarrollo y salud normales. Y utilizar las instalaciones sanitarias disponibles. Estas son las 14 necesidades de Virginia Henderson. Que en la práctica nosotros las vamos viendo con diferentes modelos de proceso de atención de enfermería. Algunos países utilizan esta teoría de enfermería y otros utilizan otros modelos que luego les explico. Pero todas estas en la práctica nosotros tenemos que irlas teniendo en cuenta cuando estamos atendiendo a un paciente. Siempre tenerlas en cuenta estas 14 necesidades. ¿Sí? Ok. Seguimos con la teoría de los 21 problemas de enfermería de Abdallah. Esta enfermera dijo una tipología, ¿verdad? Que creaba una guía que las enfermeras utilizarían para identificar y resolver problemas del paciente. Tenemos 3 áreas, las necesidades físicas, sociológicas y emocionales. Ahorita vamos a explicarles de eso. Tenemos 21, ¿va? Hablemos un poco sobre las 21. Mantener una buena higiene y bienestar físico es lo que tenemos que ayudarle al paciente. Favorecer la actividad óptima de ejercicio, descanso y sueño. Promover la seguridad mediante la prevención de accidentes, lesiones y otros tipos de traumatismo mediante la prevención de la propagación de infecciones. Mantener una buena mecánica corporal y prevenir corregir las deformidades. Ojo, importante. Mantener una buena, facilitar el mantenimiento de aporte de oxígeno. Ahí es donde entra nosotros con la oxigenoterapia, que obviamente enfermería es el encargado de hacer ese cuidado, ¿eh? De hecho, pues los invito a que vayan a la clase de oxigenoterapia que da Samantha Martínez en esta misma escuela. Vayan al curso avanzado y ahí van a poder ver sobre oxigenoterapia. Facilitar el mantenimiento de la nutrición del cuerpo, importante. O sea, ayudarle, no solamente darle la educación al paciente, sino que decirle cómo debe comer para que tenga una buena salud y pues obviamente pues no tenga problemas de sobrepeso, obesidad, pues y bueno, los otros factores desencadenantes. Facilitar el mantenimiento de la eliminación, ¿verdad? Urinaria y fecal.
Facilitar el mantenimiento del equilibrio hídrico y electrolítico. Importante, ¿no? Aquí es donde entramos nosotros colocando las soluciones salinas, los sueros intravenosos y bueno, todo ese tipo de medicamentos que nosotros utilizamos para mantener ese equilibrio electrolítico y obviamente el equilibrio hídrico. Reconocer la respuesta fisiológica del cuerpo a las enfermedades. Es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los signos, los síntomas, las complicaciones que puede dar una enfermedad en un paciente. Ese es uno de los 21 problemas que tenemos en enfermería. Facilitar el mantenimiento de los mecanismos y funciones reguladoras. Facilitar el mantenimiento de la función sensitiva. Identificar y aceptar expresiones, sentimientos y reacciones positivos y negativos. Importante que nosotros sepamos aceptar cómo piensa un paciente. Importante que nosotros sepamos aceptar, ¿verdad?, las reacciones, ya sean positivas o ya sean negativas, porque en este camino es muy difícil encontrar que los pacientes, pues obviamente, pues algunos no son todos, pero pues algunas personas pues hacen reacciones negativas ante cualquier intervención que hagamos con enfermería. Así que tenemos que aceptar eso, ¿no? Identificar y aceptar la interrelación entre las emociones y las enfermedades orgánicas. Obviamente, cómo afecta una enfermedad en la parte emocional de un paciente es muy importante. Facilitar el mantenimiento de una comunicación verbal y no verbal efectiva. O sea, que pues nosotros nos acerquemos al paciente y digamos, mire, yo soy el licenciado tal, yo, en mi caso yo soy el licenciado Navarro, no se preocupe, todo va a estar bien, yo le voy a ayudar en su proceso de enfermedad y vamos a salir, dale ese ánimo, ¿no?, necesario que tiene el paciente. Y esa comunicación que es importante, que ustedes en la primera clase pues se dieron cuenta que pues nosotros éramos comunicadores. Favorecer el desarrollo de las relaciones interpersonales productivas. Facilitar el progreso hacia la consecución de los objetivos espirituales personales. Ojo, este es muy importante porque los objetivos espirituales son bien distintos, porque hay personas que creen en una cosa, creen en otra, entonces no hay que imponerle nuestro pensar espiritual, sino que vaya más allá y explore él mismo eso. Crear o mantener un entorno terapéutico importante. Facilitar la conciencia del propio yo como individuo con necesidades físicas, emocionales y evolutivas. Aceptar los objetivos posibles óptimos a la luz de las limitaciones. Importante. Aquí nosotros tenemos que ponernos objetivos no objetivos que sean difíciles de conseguir, sino objetivos reales. O sea, ver la realidad también del paciente, porque hay cosas que no se pueden llegar a hacer al 100% y no se pueden curar al 100%, sino que decirle que va a tener un apoyo terapéutico, pero que no se va a curar al 100%, porque hay que ser reales también, hay que ser realistas también. Hay cosas que no pueden llegar a ser así. Entonces es importante que hay que aceptar los objetivos que nosotros tenemos dependiendo de la gravedad de un paciente. Utilizar los recursos comunitarios como ayuda para resolver problemas que surgen en las enfermedades y entender la importancia de los problemas sociales como factores que influyen en la causa de las enfermedades. Importante. Los factores sociales, ¿verdad?, que tenemos ahí, el estrés que se puede vivir en una sociedad. Por ejemplo, últimamente con el COVID se vivió un estrés enorme, como la sociedad comenzó a hablar de eso, pues obviamente eso estresa a alguien, a cualquier persona. Y otras situaciones como la violencia que se vive, la inseguridad, que bueno, es típico de nuestros países de Latinoamérica y bueno, en la mayoría de los países. Entonces todo ese tipo de cosas llevan al paciente a que diga, bueno, allá sucede allá afuera aquí y vienen a causar enfermedades aquí adentro también. También la parte del consumismo, ¿no? O sea, la parte del consumismo te dice, esto está bien, esto está mal. Come esto y si comes esto vas a estar a la moda, si no comes esto, no. Entonces, cosas que hacen daño también. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a comer a un lugar que es bien insalubre, es lógico que es posible, bastante posible que ustedes se enfermen, ¿no? Entonces es muy importante esto último, que entender la importancia que tienen los problemas sociales, ¿verdad? Las cosas que pasan allá afuera de la casa. Y finalizo con la teoría de las relaciones interpersonales. Esta teoría prescribe la importancia de la relación que hay entre la enfermera y el paciente. Así de sencillo. Analiza 4 experiencias que son la necesidad, la frustración, el conflicto y la ansiedad. Pero para Peplaut, en la relación de la enfermera-paciente se identifican 4 fases. Y estas son pues la orientación, la continua identificación, explotación y resolución, que ya lo van a ver ahorita.
Por ejemplo, al ingresar, tenemos esta parte de la orientación. Nosotros cuando ingresa un paciente tenemos que orientarlo, tenemos que comenzar a hablar con él, a decirle, mire, el proceso de su enfermedad es tal, vamos a hacer esto, todo va a estar bien, no se preocupe. Ahí estamos orientando al paciente. ¿Qué sigue? Durante el periodo de tratamiento intensivo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a identificar al paciente y vamos a hablar de toda esa situación, ¿verdad?, que sucede. También vamos a hablar de la convalecencia y de la rehabilitación. Cómo vamos a explotar esa parte de los cuidados de enfermería, ¿no? Y por último, la resolución que va a tener el problema. Es decir, una enfermedad, por ejemplo, entra un paciente por un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. Al ingresar nosotros tenemos que orientar al paciente, mire, se le va a hacer todo esto, se le va a hacer esto. Si ven, en todas esas tres, nosotros nos estamos comunicando con el paciente. Esa relación que tiene el paciente con la enfermera habla esta teoría, ¿no? Durante el periodo de tratamiento intensivo, durante la convalecencia y la rehabilitación, importante, rehabilitación, que aquí es donde vamos a entrar, y al dar el alta, ¿no? Al dar el alta, pues obviamente ya resolvemos el problema. Ya hay una resolución del problema. Entonces la persona entró, se le explicó, ¿verdad?, qué es lo que iba a pasar. Después identificamos el problema que tenía el paciente. Después de identificarlo, explotamos durante esta etapa, explotamos los cuidados de enfermería. Y por último, resolvemos el problema del paciente, ¿no? Digamos que entró por una disnea, entró por un dolor. Bueno, quitamos todos esos problemas que tiene el paciente mediante una resolución de estos cuidados. Y eso sucede en el momento que damos el alta, por supuesto. Mientras no demos el alta no va a haber una resolución, porque si está todavía en el hospital es por algo. Entonces, la teoría de las relaciones interpersonales habla de eso, de cómo el paciente y el enfermero van a estar ahí en constante comunicación para estas 4 fases, ¿verdad? Y eso ha sido todo, chicos. Este es un video sobre las teorías de enfermería. Gracias por ver ese video. Nos vemos en la siguiente clase, que es de modelos de enfermería. Ya nos vemos.